Bien, buenas tardes, estimados alumnos de Derecho Sucesorio. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, lunes 29 de marzo. En una semana que está comenzando, siempre con una sociedad nuestra tan bullante, tan movida, con tantas, podríamos decir, líneas atrapadas. Pareciera ser que nuestra sociedad, como dicen por allí, no fluye. Siempre tenemos un conflicto, que la elección, que la pandemia, ¿ah? Aspectos fundamentales como crisis sociales que estamos viviendo, crisis política. Parece que nos hace falta un periodo en el que vayamos hacia la paz, la paz jurídica, que no ha logrado asentarse. Pero ahí es cuando también es muy cierta la frase que señala que por la paz se debe trabajar. No podría ser un don gratuito cuando viene de Dios, pero para aquellos que no creen en Dios esto es irrelevante. A mí sí, a mí en lo personal me hace mucho sentido cuando Dios nos regala la paz. Y yo he sido un agradecido de ese regalo que me ha dado en muchas ocasiones. Pero la paz jurídica, la paz social, tiene un gran conflicto, ¿cierto? Que es difícil de alcanzar si los que somos parte de esa paz no trabajamos por ello. Entonces, a veces siento que las rivalidades son llevadas a tal extremo que en definitiva no aportamos nada. Sin quererlo, pasamos a ser como aquellos que criticamos. No sé si ustedes han escuchado las tendencias fundamentalistas, ¿cierto? Suele ocurrir siempre en el mundo musulmán y en los países árabes. El fundamentalismo se señala que significa la exacerbación o la religión llevada a los extremos. Pasó con el IRA en Irlanda y pasó también en el mundo musulmán, de los que llevan a la radicalización de ciertas conductas. Pero bueno, entonces eso significa que cuando pasan esas cosas, para alcanzar la paz, no basta con mantener mi postura, sino que de algún modo tengo que enfrentar esa postura, abrirla y ver si a lo mejor hay posibilidades de alcanzar un acuerdo pacífico. Nuestras escuelas de derecho, en ese sentido, es una opinión a lo mejor muy antojadiza, a lo mejor muy rasante, somera, es decir, no fundada en un estudio, que sería lo ideal. Yo tengo la impresión de que nuestras escuelas nos forman para el litigio. Pocas veces nuestras escuelas se han planteado el ánimo de avenir, de que los alumnos sean formados en buscar el acuerdo de las partes y no la divergencia. Somos para el litigio, fuimos formados para el litigio, nuestro fin pareciera ser que fuese el litigio. Tanto que algunos abogados de repente suelen promover en el cliente que vaya a juicio. Y uno piensa, pero ¿por qué si esta cosa uno sabe de antemano que está perdida? ¿Por qué ir a juicio? ¿Por qué no mejor buscar un acuerdo con la otra parte? Se sabe que se va a partir a lo mejor de una situación difícil porque a lo mejor no hay nada que hacer, pero a lo mejor se puede alcanzar un acuerdo. No, hay que ir al litigio, La conducta litigiosa hoy día en este país no ofrece grandes soluciones. Hay procesos que están eternamente discutiéndose en una instancia, en segunda instancia, en la Suprema. Entonces, y después de muchos años, a veces se resuelven, a veces. Entonces, como que de repente no miramos eso. Sobre todo aquí va quedando el pilar fundamental de la justicia civil, que es la que tiene un código aprobado por allí, o al menos un proyecto, algo hay, pero no hemos avanzado mucho. Así que desde esa perspectiva, creo que hay que trabajar más. Bien, pues, bien. Dichas estas palabras que siempre son necesarias porque implican la reflexión de lo que somos.
Esta es la parte que por ahí un primer rector de la universidad hablaba, si mal no recuerdo, el ser. ¿Mm? No solo hay que ser, sino hay que parecer. Pero yo me quedo con esta primera parte ahora, el ser. El ser abogadas y abogados implica una clara conciencia de el lugar en que estamos insertos, de la sociedad en la que vivimos, del tiempo que nos toca vivir con todas esas circunstancias. A veces pareciera que no somos muy conscientes de ello. ¿Mm? Bien, vayamos entonces a la clase de hoy día, la clase anterior, ¿se acuerdan? Estuvimos en la parte sincrónica conversando acerca de precisamente todas las instituciones primarias del derecho sucesorio y terminábamos conversando de estos famosos derechos de sucesión indirecta. El primero de los cuales era el derecho de transmisión, ¿cierto? Fallecida una persona que tenía derecho a una herencia o legado y fallece sin haberse pronunciado acerca de esa herencia o ese legado, transmite a sus herederos ese derecho que puede entonces o les permite a los herederos a optar por aceptar o repudiar esa herencia que les han transmitido. ¿Ah? Es un tema que seguramente les va a tocar ver en la práctica cuando se hayan sucedido fallecimientos en los que no se hayan pedido las posesiones efectivas. Entonces, eso es un indicador de que a lo mejor operaron, no lo sabemos, el derecho de transmisión. Pero, ¿qué es lo que se produce, decíamos al final de la clase, cuando muere una persona teniendo bienes y teniendo asignatarios? Bueno, se genera el derecho real de herencia, ¿cierto? Derecho real de herencia, que forma parte del catálogo de derechos reales a que se refiere el artículo 577. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque los autores aquí lo primero que hacen es estudiar las características de este derecho real. El concepto, de hecho, el concepto es un concepto que incluso toma parte, bueno, no es que este sea un concepto legal, porque no hay un concepto legal de derecho real de herencia, sino que en el fondo se toma de las mismas disposiciones donde se encuentran enunciados los derechos reales y también de lo que significa el libro tercero a los bienes que componen la herencia. Y de allí se suele decir que es el derecho real que se tiene sobre el patrimonio del causante, ¿ah? Sin respecto a determinada persona. ¿Por qué? Porque nuevamente en esta vinculación debatible, ¿se acuerdan? Esto de que puede haber una relación entre un sujeto y una cosa que no lo acepta el derecho porque las relaciones jurídicas siempre son entre sujetos, pero tomando la definición del 577 y todo el historial que critica esa definición, se llega a esta misma, el derecho que se tiene entonces sobre el patrimonio del causante. Ahora, ese patrimonio del causante ya está enunciado en el 951, ¿cierto? Cuando efectivamente se sucede a una persona a título universal y a título singular. Cuando se habla del título universal, se habla de todas las obligaciones, los bienes y de los derechos transmisibles. Lo importante es la característica de la transmisibilidad, que ya la hemos visto también. ¿Ah? Entonces, pero ese mismo artículo 951 nos deja entrever algo, porque dice que efectivamente este patrimonio que desciende desde el causante hacia los asignatarios es el patrimonio como entidad jurídica. Lo importante es que sea transmisible, ¿cierto? Porque lo no transmisible se extingue con la vida del causante. Pero lo transmisible, ahí están precisamente los bienes, están los derechos y están las obligaciones. Las obligaciones es el elemento que usted aprendió allá en su curso de bienes, es el elemento que caracteriza a una universalidad jurídica, porque la universalidad jurídica no solo contiene derechos y activos, sino que también contiene pasivo, ¿cierto? Entonces,
las deudas, que no podrían considerarse para este efecto un bien, sin embargo, también se transmiten desde el patrimonio del causante al patrimonio del asignatario. Y nos encontramos así con una universalidad. De ahí entonces que cuando uno habla de las características del derecho real de herencia, no solo dice en primer lugar que es un derecho real, en el que efectivamente las relaciones se establecen, digamos, de manera inmediata con el patrimonio del sujeto fallecido, que se llama patrimonio que viene descendiendo, el caudal hereditario, que es la expresión más común que solemos utilizar, sino que también es como característica que es un derecho cuyo objeto es una universalidad. En este caso, una universalidad jurídica, ¿no? Porque el derecho real de herencia no es sobre un bien específico, sino que sobre un objeto abstracto. Y ahí es donde vienen las complicaciones, ustedes lo saben, ¿cierto? Porque al decir universalidad jurídica, ya estamos adentrándonos en uno de los campos de los bienes, que esto ya lo vimos a semestres atrás, en el que sabemos que es difícil llegar a una precisión de orden conceptual. ¿Qué es una universalidad jurídica? Lo más claro que tenemos es que hoy día en el concepto es una abstracción, ¿no? Es una creación que obviamente la doctrina llega a una conclusión uniendo obviamente varias disposiciones, porque aquí no tenemos bienes determinados, sino que tenemos una entidad abstracta que se llama universalidad jurídica. Ahora, si dentro de esa universalidad jurídica hay bienes muebles o bienes inmuebles, eso, en opinión de algunos, no tiene nada que ver con la universalidad. ¿Ah? Hace una diferencia, por decirlo así, entre el continente y el contenido. ¿Mm? Esa diferencia es la diferencia de la abstracción. El derecho real de herencia viene a ser el continente y no el contenido. Entonces, los efectos hereditarios podrían, o los bienes que componen la herencia, pero la herencia viene siendo entonces la universalidad jurídica, ¿no? Vamos a graficarla así. No sabemos qué hay dentro, pero sí sabemos que lo que contiene el continente es la herencia y eso es una universalidad jurídica. Y ahí ustedes recordarán obviamente las tesis de Leopoldo Urrutia y de José Ramón Gutiérrez en orden así, en este escenario, ¿hay o no comunicabilidad de los bienes? ¿Cierto? Si hay comunicabilidad, significa que los bienes, tanto muebles como inmuebles, comunican su naturaleza a la cuota que pueda existir en esta herencia o a la herencia misma, si es uno solo el heredero. Bien, es un derecho protegido, hay protección, porque está protegido el derecho real de herencia. Porque al igual que el derecho real de dominio, que tiene su acción clásica y protectora, que es la acción reivindicatoria, allí precisamente en el 889 se dice precisamente que estamos hablando de una cosa singular, ¿cierto? Se puede reivindicar siempre y cuando se trate de una cosa singular. El dueño de una cosa singular puede reivindicarla, ¿no? Y al decirlo, precisamente también se separa de, o mejor dicho, se excluye de inmediato a la herencia, porque la herencia no es una cosa singular, la herencia es una cosa universal. Y por eso que la herencia tiene su propia acción ahí en el 1264, que se refiere a la acción de petición de herencia. (1264) Bien, bueno, y aquí, de hecho, si uno lee el 1264, es donde se puede apreciar que el legislador pareciera, porque esto es un tema no agotado, es un tema debatido todavía, pareciera que ahí
hace una diferencia el legislador entre la herencia o el derecho a la herencia y los efectos que componen la herencia. Entonces, si efectivamente hay una diferencia, podría eso estar dándole la razón a don Leopoldo Urrutia cuando señala que la herencia es algo diferente de los bienes que la componen. ¿Ah? Sería un argumento que podría apoyar su tesis en ese sentido. ¿Mm? Y finalmente tenemos que es un derecho, vamos a poner así, transitorio, como le llaman allí, temporal, efímero. ¿Mm? Sin embargo, esto es relativo, porque para decir que un derecho es transitorio habría que analizarlo en la realidad, hacer una investigación y ver efectivamente qué tan perturbable es el derecho real de herencia. ¿Por qué? Porque para algunos nace en el momento en que se produce la muerte del causante y se extiende hasta el momento en que o todo el bien se enajena a un tercero y ese tercero inicia el dominio o, o se produce la adjudicación y entonces los bienes adjudicados directamente al comunero que formaba parte de esta herencia le toca el dominio. A partir de ese entonces empieza a tener el derecho de dominio, ya no el derecho real de herencia, ¿eh? Como que no se perpetúa en eso. Pero el problema pasa porque muchas personas pueden vivir toda una vida bajo el sistema del derecho real de herencia. Uno se encuentra en la vida profesional con muchas personas que dicen, nosotros nunca pedimos la posesión efectiva de mi papá y hemos vivido toda la vida en esa casa y bueno, a veces la ocupa uno, a veces la ocupa otro, eh, y ahí está. Y a veces se mueren y esos bienes pasan de esa forma a sus hijos, bajo la misma categoría. De ahí entonces que catalogar al derecho efímero es solo una conclusión o reflexión de orden abstracto, es decir, en teoría. En teoría, este derecho se extiende desde que efectivamente se produce la apertura de la sucesión, por regla general, y luego hasta el momento en que se produce la adjudicación de los bienes o se enajenan los bienes a un tercero. En ese instante deja de existir el derecho de herencia. Bien, pero objeto, característica, aquí viene un punto que resulta fundamental de estudiar, que es el cómo se adquiere. ¿Por qué? Porque una de estas tres formas de adquirir que nosotros vamos a ver es la que se presenta el gran conflicto, que es la tradición, adquirir el derecho real de herencia por tradición. Porque ahí está todo el tema, la cesión de derechos, los conservadores que no inscriben, la aplicación del artículo 688, en fin, conflicto en ese punto. Veamos entonces cuáles son las formas de adquirir el derecho real de herencia. ¿Cómo se adquiere? Aquí ustedes siempre van a tener que tener presente, y por eso aquí en esta parte es tan importante el manejo de los bienes, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de cómo se adquiere, se supone que nuestro sistema de adquisición patrimonial es bastante claro. No lo es tanto, pero en fin, es lo que la doctrina dice que así ha funcionado y que eso es el sistema chileno. De título y modo, ¿cierto? Primero, para adquirir un bien, en este caso para adquirir un derecho real de herencia, se requiere que opere un título y un modo. Y eso lleva a un conflicto cuando analicemos el modo de adquirir tradición. Pero, como aquí solo estamos viendo, en esta parte ya del derecho real de herencia, el modo en que se puede adquirir, es decir, de alguna manera obviando el título, aun cuando no es cierto, porque estamos considerando si el sistema funciona así. ¿Eh? Vamos a llegar a la conclusión que puede ser por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte, que sería obviamente el que más se da. Luego estaría el modo de adquirir tradición, que es el conflictivo, y finalmente el modo de adquirir prescripción,
que si alguien lo consigue, tiene la certeza de que el derecho ingresó en su patrimonio. ¿Ya? Pero, como les decía yo, si nosotros nos fuésemos al mundo de los bienes, nos dirían en todos los casos que un modo siempre debe estar precedido por un título. Así que estos modos no pueden haber aparecido de la nada. Aparecen o provienen de un título anterior, un título que antecede, un título que habilita a la adquisición del derecho, más o menos en la definición que da el profesor Peñailillo en su libro de los bienes, ¿cierto? Acto hecho que habilita para la adquisición. Eso no está aquí, pero se supone, siguiendo la doctrina chilena, la mayoritaria, que la sucesión por causa de muerte, si es testada, tiene por título el testamento. Y si el causante no dejó testamento, la sucesión tendría por título a la ley. Una explicación allí que en tiempos en que el derecho vive realidades concretas no parece muy sostenible. Por ahí un autor alemán, no me recuerdo cómo se llama porque el nombre es un poco complejo, señala que este sistema de título y modo ya está añejo. Añejo, y lo hice por un libro que tengo viejo yo de ahí de 1934. O sea, hace más de casi ya 100 años que el sistema ya era añejo en Alemania. Bueno, no critiquemos ahora porque eso lo veremos en el curso de los bienes en otro tiempo. Ahora estamos en el tiempo de la muerte y de la sucesión. Bueno, supuestamente entonces el título que antecede a este modo podrá ser el testamento, podrá ser la ley en el concepto de lo que doctrinariamente se opina. Luego está la tradición. ¿Cuál será el título que antecede a la tradición? Sabemos que debe ser un título traslaticio de dominio. Podría ser una venta, podría ser una permuta, podría ser una donación, podría ser un aporte a sociedad. Todo eso podrían ser antecedentes que sirven de título a la tradición. Y en la prescripción, bueno, nos encontraremos o con el tiempo transcurrido, que podría ser, o porque la ley así lo dice y es el antecedente previo a la prescripción. ¿Y saben por qué se nota? Porque después casi todo el mundo cuando viene el estudio se olvida del título. Bueno, ya ahí se nota que en verdad la vigencia del título y modo está entredicho. Por eso más arriba, y siempre lo hemos dicho, él señala que en verdad el único modo que tiene claramente el antecedente de un título que lo precede es la tradición. Y lo dice el artículo 675. Es el único artículo que señala que hay un modo que viene precedido por un título. Aquí no hay. Esto es solo una conjetura de armar las distintas normas del código. Lo mismo acá y lo mismo en la ocupación, en la accesión, donde una de las tesis más simplona, voy a decir yo, desde esta perspectiva, es que en estos modos se confunde el título y el modo. No, no convence, ¿cierto? Bueno, pero no seamos críticos, porque para ser crítico también hay que ser experto. Y su profesor es un profesor, no es un experto. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces o mejor dicho, vamos con el análisis del primero de estos modos, que es la sucesión por causa de muerte. Se adquiere la sucesión, se adquiere el derecho real de herencia en el momento en que se produce la apertura de la sucesión a través del modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Esto va a generar que en el asignatario se puedan generar tres situaciones de orden jurídico. La primera de ellas es que alcance la posesión legal. La segunda es que alcance la posesión real. Y la tercera es que tenga que obtener la posesión efectiva. ¿Ven? Tres clases de posesión que el legislador se encargó de ir, digamos, describiendo y que la doctrina en el fondo lo señala a propósito de esta situación. Se produce la muerte
opera el descenso del caudal hereditario a través del modo. Por el modo, los individuos entran en posesión, pero esa posesión hay que distinguirla entre la posesión legal, la posesión real y la posesión efectiva. Vemos la primera de ellas, ¿no? Que es que efectivamente se entre en posesión legal. Aquí, de acuerdo al 722 y al 688, la posesión legal de los bienes del causante se adquiere por el solo ministerio de la ley. ¿Qué significa eso? Que no hay que hacer un acto de tenencia con ánimo. ¿Por qué? Porque esta posesión la confiere el legislador. ¿Ah? Por eso es tan claro el legislador al decir que es por el solo ministerio de la ley. Ministerio de la ley. ¿Y por qué tuvo que hacerlo así el legislador? Esto también tiene una lógica. ¿Ah? Se imaginan ustedes que muere el causante, baja el caudal hereditario y no se sabe a quién. Porque podría ser que alguien repudiara, porque alguien tiene ignorancia, alguien no sabe, había problemas. En fin, una serie de circunstancias, de hechos, circunstancias fácticas, que podrían en un momento decir, ¿sabes qué? No sabemos a quién bajó este patrimonio. La regla general es que siempre a lo mejor están allí los herederos o asignatarios, pero podría ser que no supieran. Entonces el legislador, para evitar la ruptura o continuidad dentro de la posesión, bueno, dice, por el solo ministerio de la ley se confiere a los herederos. De manera que hasta ayer pertenecían al causante, hoy día están bajo la posesión de los herederos. ¿Quiénes son? No importa. Pero por el solo ministerio de la ley, a quien sea heredero, le pertenece esta posesión legal. Y fíjense que yo he hecho ese hincapié. Es al heredero. ¿Ah? Así lo remarca ahí el 688 cuando dice la posesión se confiere por el solo ministerio de la ley al heredero. Incluso ambas normas dicen, aunque el heredero lo ignore, porque es una ficción jurídica, ¿cierto? El legislador presume que concurren por su solo ministerio, por su solo imperio, concurren corpus y ánimo, por decirlo así. ¿Eh? Por eso se llama posesión legal. Pues no tiene una concreción, no tiene una realidad material, solo tiene una realidad teórica. Pero, como es el imperio de la ley, nadie podría discutirlo. Pero se confiere solo al heredero. El tema, sin embargo, es tremendamente complejo porque la posesión legal, en el caso de los bienes, no permite la disposición. ¿Se acuerdan? El 688 no le habilita en manera alguna para disponer de los bienes inmuebles mientras no procedan. Y bueno, y ahí está lo que vamos a ver al final, cuando veamos la posesión efectiva. Mientras tanto, aquí decimos posesión que opera por el solo ministerio de ley y opera entonces a favor de los herederos. Por lo tanto, esto significa que los legatarios, si es que hubiere un testamento, no tienen posesión legal. Por dos razones. Primero, porque si se trata de un legado de especie o cuerpo cierto, el modo de adquirir directo va a operar desde el causante hasta el legatario sin pasar por la sucesión. Hay un tema y después lo vamos a ver, pero la regla general o el entendido lógico es que por este modo de adquirir se adquiere de inmediato el dominio desde el causante. Entonces, por esa razón es que no entran en esta posesión legal. Es como si el legatario no tuviera necesidad de pasar por este trámite. Después vamos a ver, sin embargo, que el conservador no acepta ciertas inscripciones directas, tiene que venir de... Y ahí genera una situación que a veces es compleja. En registrar la hemos explicado y en bienes también la hemos explicado. La otra posibilidad es que, producida la muerte del causante, bajando el caudal hereditario, por una razón o circunstancia fáctica, de hecho, inmediatamente el heredero entre en posesión real. ¿Qué significa la posesión real? Que tiene corpus y ánimos. O sea, tiene la posesión del artículo 700.
La tenencia real, la tenencia, perdón, de una cosa determinada, ¿ah? Con ánimo de señor o dueño. ¿Ven? Este ánimo que tiene de señor, este ánimo que tiene de dueño, ¿quién es? Es el asignatario a quien viene descendiendo el caudal. Pero tiene que darse una realidad material, que tenga el corpus, que tenga la tenencia. Si no tiene la tenencia, entonces no está en posesión. Por tanto, esto le podrá pasar a algunos herederos y no podría pasarle a otros. ¿Ah? Bueno, y aquí, sin ir más lejos, ustedes pueden reconocer de inmediato el caso. Cuando se produjo la muerte, por ejemplo, de la mamá, resulta que había dos hermanos que vivían en la casa, que era la única casa que tenía la mamá. Y los otros 6 hermanos vivían fuera. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que nosotros estábamos aquí y construimos y levantamos terrenos. Pero inmediatamente usted va a decir, pero se trata de un bien inmueble, así que aquí no operan estas formas de posesión. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los bienes que estaban dentro de la casa? ¿Mm? El televisor, ah, el refrigerador, el auto, una pintura, un cuadro, esos quedan de inmediato bajo la tenencia de aquellos que están allí, in situ. Entonces podrían empezar a alegar que ellos sí tienen posesión real, porque tienen el corpus y tienen el ánimo. De manera que respecto del mobiliario podría producirse de inmediato una situación de posesión que les habilite el día de mañana, por ejemplo, para adquirir complejo tema. ¿Por qué? Porque tienen título, son herederos, están en la línea de sucesión. Entonces, bueno, se puede producir esa circunstancia. Tercero, posesión efectiva. ¿Qué significa posesión efectiva? Bueno, aquí nosotros si nos vamos al Código de Procedimiento Civil, nos vamos a encontrar con que la posesión efectiva es el efecto de una resolución judicial o administrativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que si la posesión efectiva, o perdón, si la herencia es una herencia testada o es una herencia intestada, siempre vamos a tener una resolución. Cuando es intestada, una resolución administrativa. ¿Por qué? Porque para obtener la posesión efectiva debemos ir al registro civil. Y si es testada o se trata de un causante que ha fallecido fuera de Chile, tenemos que ir y pedir o solicitar la posesión efectiva ante un tribunal. Pero en ambos casos se va a dictar una resolución, que para un lado será administrativo, para el otro será una resolución judicial. Y en virtud de esa resolución es que se genera, primero, una declaración que hace el juez allí en su resolución o el director del registro civil y que dice efectivamente, estos son los herederos y estos son los bienes que aparecen como declarados. ¿Ven? Entonces, el efecto de esa resolución respecto de los bienes es que van a estar bajo el concepto de posesión efectiva. Entonces, por eso uno puede definirlo como el efecto de una resolución judicial administrativa que declara cuáles son los eventuales herederos y los posibles bienes, porque tampoco es absoluto. Esto no significa que esa resolución el día de mañana no se pueda discutir porque existen más herederos o porque existen más bienes o no existen tales bienes. ¿No? Veamos este libro ¿cómo se llama? De jurisdicción voluntaria, el libro cuarto del Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Fíjese lo que dice el artículo 877. Se dará la posesión efectiva de la herencia al que la pida exhibiendo un testamento aparentemente válido, en que se le instituya heredero. Heredero, no legatario. Por eso eh, les he contado en otros cursos el problema que se genera cuando en un testamento se designan solo legatarios y no hay herederos. Porque el tribunal no tiene cómo conceder la posesión efectiva, porque se le tiene que dar al heredero, no al legatario. Por eso siempre hay que dejar designado un heredero si es que hay un legatario que lleva un bien importante. ¿Mm?
Y el 878 dice, se dará igualmente al heredero ab intestato, esto ya no rige porque obviamente ahora es de tramitación de registro civil. Pero ¿qué decía? Se hará igualmente al heredero ab intestato que acredite el estado civil que le da derecho a la herencia. ¿Ah? ¿Y qué significa? Que aquí vamos a, en esta resolución, a reconocer a los que se presenten como herederos, que no es irrefutable porque se puede discutir, y cuáles son los bienes, porque sobre esos bienes hay posesión efectiva. ¿No? Y con esa posesión efectiva es que nos vamos al famoso artículo 688, que ya les he dicho en otras ocasiones, desde mi perspectiva, es una norma imperdonable. O sea, el que en un grado no sepa el 688, hasta allí llega el examen. ¿No? Hasta allí llega el examen. Es una norma fundamental, no solo en el mundo sucesorio, en el mundo de los bienes, en el mundo del estudio de títulos, en la seguridad de la propiedad de raíz, en las funciones que tiene el conservador. Todo basado en el 688. ¿Cuántos derechos se pierden, se complican, se confunden, se vuelven litigiosos? ¿Por qué? Porque se han omitido las inscripciones del 688. ¿Cuáles son esas inscripciones actualmente? Bueno, en primer lugar, tenemos que hay que inscribir la resolución de posesión efectiva, ¿cierto? Y eso lo vamos a inscribir, como estamos hablando de bienes inmuebles, en el lugar en que se encuentra inscrito el inmueble. Se hará mención al testamento, que el testamento ya va a estar inscrito también en el Registro Nacional de Testamento, lo mismo que la resolución que va a estar inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, pero se debe agregar que se inscribe aquí. Uno no hace mucha alusión a la posesión efectiva que se inscribe en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas porque el solicitante no entra en esa acción, si pudiéramos llamarlo, en esa actividad. Eso lo hace internamente el oficial de registro civil que incorpora esa resolución a su Registro Nacional de Posesiones Efectivas. La persona, el usuario, vamos a hablar del usuario del registro civil, lo único que hace es ir el día que se le ha informado para retirar su certificado de posesión efectiva, que en el fondo responde a una copia de la resolución que quedó inscrita en el Registro Nacional de Posesión Efectiva. Pero cuando hay inmuebles, tenemos que preocuparnos porque el 688 nos manda de inmediato a inscribir esa posesión efectiva conjuntamente con el testamento y sin perjuicio de la otra inscripción administrativa. Bueno, en el caso de los inmuebles, además, hay que producir la inscripción especial de herencia. Ese tema es fundamental, porque cuando uno habla de la inscripción especial de herencia, lo que está diciendo es, los bienes inmuebles que estaban inscritos a nombre del causante, por efecto de la inscripción especial de herencia, pasan a estar inscritos a nombre de sus herederos, de los que formen parte de esa comunidad hereditaria. ¿Ya? A todos aquellos a quienes les corresponde ese inmueble, entonces quedarán ahí. Y por eso aquí cambia incluso la expresión, la expresión del lenguaje que utiliza el conservador en la inscripción conservatoria, cuando dice, Don Hugo, Paco y Luis son dueños. Son dueños. ¿De qué son dueños? Son dueños del inmueble ubicado en tal o cual parte, con los del linde norte, sur, este, oeste. Lo adquirieron por herencia de fulanito, y generalmente en la parte de abajo de la inscripción se indica la posesión efectiva, es decir, la resolución anterior, se encuentra inscrita a. Por ahí yo tuve un problema en algún minuto con una inscripción, porque se produjo la inscripción de la posesión efectiva, pero no se produjo la inscripción especial de herencia, porque la posesión efectiva solo dice relación con lo que hemos dicho, con la declaración de quiénes son los posibles herederos y cuáles son los bienes, sin importar si esos bienes, en el fondo, ha sido acreditado que le pertenecen
porque ahí hay una discusión. Esta declaración es por los bienes aparentes que tiene. Si eso después no corresponde a la realidad, queda la acción reivindicatoria, queda la acción de petición de herencia y todas las acciones complementarias que puedan buscar discutir la propiedad de un bien. ¿Ah? Pero bueno, ¿cuál es el punto en este caso? Que efectivamente, en este caso que le contaba yo, la especial de herencia no se hizo, porque la posesión efectiva, cuando se obtuvo en un instante en que el inmueble que se declaró en la posesión efectiva estaba inscrito en un conservador diferente. Y no se reinscribió hasta muchos años después. Por tanto, la inscripción especial de herencia quedó totalmente desfasada en el tiempo. Desde su conservador original, invento, por ejemplo, estaba inscrita hasta los años 60 en el conservador de Puente Alto, por decir una cosa, y luego se hizo la reinscripción en otro conservador. ¿Ah? Supongamos en un conservador que efectivamente se creó después. Aquí en términos de fecha tendríamos que decir, por ejemplo, San Bernardo. San Bernardo, que existió antes de San Miguel, tenía la propiedad inscrita y después se reinscribió en San Miguel cuando por efecto de las comunas, la comuna en la que estaba ubicado el inmueble se le asignó al conservador de San Miguel. ¿Ya? Bueno, pero ¿cuál es el punto? Que la posesión efectiva quedó dictada por el tribunal, pero la especial de herencia no se pudo hacer hasta producir la reinscripción y se produjo un desfase. Y el gran drama es que las personas cedieron los derechos a continuación de la posesión efectiva, pero antes que hubiera inscripción especial de herencia, y con eso se generó todo un problema para regularizar la propiedad. ¿Por qué? Por lo que digo yo. Porque muchas veces, como decíamos, herencias quedan por siempre en esta condición, sin haberse tramitado posesión efectiva, sin haber hecho partición, sin haber hecho adjudicación. Entonces, claro, van muriendo y se van produciendo confusiones. ¿Ah? Bueno, en este caso, la inscripción especial de herencia traspasa el bien que estaba a nombre del causante y lo deja a nombre de los herederos. ¿Ah? Y ahí viene la famosa frasecita, ¿ah? Para disponer de ese inmueble debe hacerlo de consumo. ¿Qué significa de consumo? Que no hay abogado o abogada que se precie de tal que no lo sepan. Tienen que disponer todos de común acuerdo. Y ese es otro problema que ha generado los conservadores. ¿Por qué? Porque a la hora de disponer de derechos hereditarios, derecho real de herencia, no de bienes específicos, el conservador rechaza la cesión porque, por ejemplo, en vez de hacerla los 5 herederos, solo hicieron 2. Entonces uno le dice al conservador, pero si lo que han cedido son derechos hereditarios sobre el inmueble, no el inmueble, que es a lo que se refiere el artículo 688, número 2. Entonces el conservador dice, sí, pero es que al recaer el derecho sobre el inmueble, se vuelve entonces o se inserta en la hipótesis del 688, lo que demuestra que entre conservador y solicitante hay una distinta visión de lo que significa el derecho real de herencia y los bienes específicos que componen la herencia. Si el conservador exige para inscribir que provengan todos, quiere decir que está hablando del bien inmueble y no del derecho real de herencia. Pero si se están cediendo solo los derechos que se tienen sobre el inmueble, que pueden ser eventuales, inclusive, porque el día de mañana se hace una partición y no le toca el bien y habrá que dejar sin efecto esa inscripción. Pero debiera procederse a la inscripción, en términos teóricos. Bueno, derecho, entonces, perdón, inscripción especial de herencia. Ahora, si esta es una comunidad hereditaria ordenada, que murieron los padres, esperaron el luto que corresponde, y no se pelearon los bienes el día siguiente, hicieron una división, llegaron a un acuerdo y se asignan los bienes de común acuerdo, pueden inscribir el acto de partición. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que va a aparecer allí una adjudicación. El inmueble que estaba inscrito, primero a nombre del causante, por la especial de herencia, pasa a los herederos. Y de los herederos pasa
a un heredero específico que fue el que se adjudicó. Ahí en derecho registral uno siempre suele ver el principio de continuidad de la inscripción registral. No puede haber disolución. Tiene que haber siempre continuidad de la inscripción. Del causante a toda la comunidad hereditaria. De la comunidad hereditaria a un heredero en específico. ¿A través de qué? Del acto de adjudicación, ¿ah? Que en definitiva señala que esa persona pasa a ser la propietaria de ese bien. ¿Ven? Entonces, por esa razón es que este primer modo, que nos lleva por los tres campos, por la sucesión legal, por la posesión real, perdón, por la posesión legal, la posesión real o la posesión efectiva, todas se refieren a una situación que vincula al sujeto con el caudal hereditario. Por eso hablamos de posesión. Posesión que en el primer caso es solo una ficción, porque se produce aunque el heredero lo ignore. La segunda, que es la contraria, es totalmente real y por lo tanto no la pueden tener todos, porque solo podrían acceder a ella aquellas que tengan el corpus. Ahí se haría la relación del artículo 700. Y por último, aquí aparece la primera configuración jurídica de la posesión. ¿Ah? Y decir que si se obtuvo la resolución administrativa o se obtuvo la resolución judicial, estamos en condiciones de hablar de posesión. Tanto es así, recuerden, que quien obtiene la posesión efectiva y se encuentra en la hipótesis del 704 final, ¿se acuerdan? ¿Ah? Si efectivamente al heredero putativo se le ha concedido la posesión efectiva, transforma eso en justo título. Y eso es tremendamente importante, porque al transformar ese título que él tiene en justo, porque hasta el número 4 es injusto, pero se obtiene la posesión efectiva es justo, significa que inmediatamente reduce el plazo de prescripción a su favor. Si alguien intentara demandarlo, por ejemplo, por petición de herencia, para quitarle aquello que hubiese obtenido, este heredero, que fue putativo en un comienzo, pero al haber obtenido la posesión efectiva, alcanza la justicia del título, va a poder oponerle la prescripción de 5 años y no de 10, que es la que indica el 2512 respecto del derecho real de herencia. Entonces es una gran ganancia, pero también es un reconocimiento del legislador a que la posesión efectiva genera ya certidumbre. De algún modo, viene a decir, hay convicción de que el derecho se adquiere por medios lícitos, ¿ah? Como dando espacio a la buena fe. Saca la situación de los títulos injustos y la transforma en justo. Es como si dijéramos, transforma esta posesión de inmediato en posesión regular. ¿Mm? Es interesante ese punto final de la discusión. Bien, pues, estimadas alumnas y estimados alumnos, futuras abogadas, futuros abogados. ¿Ah? Hasta aquí estamos terminando el primer módulo. ¿Ven? Así que ahora vamos todos a tomarnos un cafecito, la oncecita, y de vuelta continuamos ya con el módulo sincrónico para conversar acerca de los otros dos modos, tradición y prescripción. Que ya aquí se fijaron que lo avancé un poquitito. ¿Mm? Bien, ya, nos vemos más ratito entonces.